No sé si notaron que todas las cosas que estuve haciendo ahí estaban en un editor, que podríamos decir que es un editor con bloc de notas, o sea, pues, con editor de comando. Ya es muy básico. Ustedes pueden descargar esta aplicación que se llama MySQL Workbench y con eso pueden utilizar digamos que en una forma gráfica pueden hacer lo mismo, ¿ya? Veamos cómo se hace esto. Yo aquí tengo una conexión de un proyecto, pero ustedes perfectamente pueden conectarse a su base de datos local. Aquí en la parte donde dice MySQL Connections, una carpeta más, bien, y aparece entonces, ¿qué tipo de conexión es? Yo le voy a colocar BD e-commerce, y fíjense que aparece hostname 127.0.0.1, bien, 127.0.0.1. ¿Qué significa eso? En términos de red sería lo que le llamamos loopback o localhost. ¿Ya? Eso es 127.0.0.1. El usuario es root. Le voy a dar test connection y dice que lo hizo bien. Porque de hecho root no tiene password. Entonces uno acá podría decir OK. Y luego en la parte de BD e-commerce, conectarse. Y aparece de nuevo que si se puede conectar. Y ahora tenemos, en vez de como estábamos en delante, tenemos una base de datos en donde nos podemos meter vía interfaz gráfica. Incluso, si nosotros vamos a ver el tema de los servidores, vamos a ver acá, por ejemplo, instancias. Tenemos aquí Management, Navigator, esquemas. Aquí dice esquemas. Aparece BDTest. Bien. Y BDTest, uno podría, si es que quiere, de pronto entregarle este esquema a otra persona, incluso uno los puede exportar. Ya podría hacer la exportación. Pero eso no es lo único que tiene MySQL Workbench. Ya no es la única cosa que se puede hacer. MySQL Workbench, en la parte segunda, que es acá donde aparecen unos esquemas, uno puede también armar modelos. Y fíjense en esto. Uno acá le dice, quiero agregar un nuevo modelo, ¿ya? Y ese modelo, uno puede decir, bueno, quiero que el modelo, quiero hacerle la ingeniería inversa o puedo hacerle el forward engineer. En este caso es una ingeniería inversa. El código ya está, necesito el modelo. Fíjense en esto, reverse engineer, ingeniería inversa. ¿De qué modelo? Vamos a ir acá al BD e-commerce. Por estándar TCP/IP, a la conexión 127.00.1, está bien. Next. Y en ese momento hace un escaneo de la base de datos, luego le dan Next, y esto permite que uno seleccione BDTest, y luego uno pueda sacar los objetos que están en BDTest, y acá aparecen 5 tablas. Le damos Execute, y al hacerlo aparece entonces lo que sería el modelo de base de datos. ¿Se fijan? Y ese modelo que está ahí te va diciendo de forma gráfica cómo fue creado. O sea, aquí claramente cuando uno ve esto y dice, pero está clarito que uno entre producto y boleta uno puede hacer cosas porque están unidos. También uno podría decir, oye, yo puedo sacar cuántas boletas tiene el cliente tanto o cuántas boletas tiene el vendedor. Entonces, el modelo, así como está, permite que uno pueda empezar a trabajar con los datos. De hecho, aquí uno ve, dice, el vendedor, ¿cuántas boletas tiene? Se puede hacer, pues. Uno agrupa por el root del vendedor y luego lo que hace es un conteo de números de boletas. Voy a hacer esa misma consulta para que se den cuenta. Acá en Champ, para que quede clarito, miren, select vendedor.root, count. ¿De qué? De boleta.número. From sería vendedor inner join, boleta on, vendedor.root es igual a boleta.vendedor-root. Bien. Y fíjense en esto.
aparece el root 2 tiene 2 boletas generadas. Incluso es más, aquí faltó algo que agregar. Quiero decirle que group by vendedor.root. Si hubiera más vendedores, entonces los segmentaría. De hecho, aquí también se puede decir qué vendedores no han vendido. ¿Se fijan o no? De la misma manera, si yo tengo un listado de vendedores y existe un vendedor que no ha vendido, significa que no tiene boletas. ¿Se fijan? Y otra vez se puede hacer el mismo ejercicio. O sea, si por ejemplo acá hiciéramos un insert, el insert into vendedor, uno nuevo, y por ejemplo colocáramos 4, que el vendedor número trabajador 2, vamos a decir que se llama Pedro, vamos a colocar Pedro Amarca, no sé, Trujillo, así, y luego nuevamente esta consulta. Fíjense esto, aparece el vendedor 2, número 2, pero no apareció Pedro. ¿Por qué? Porque no está puesto en vez de inner join tendría que ser left join. Y miren qué aparece ahí. Apareció el root 2 con 2 boletas y el root 4 con 0 boletas. Entonces eso, si se fijan, permite hacer estadísticas. Yo puedo ir a buscar datos de vendedores y saber quiénes no vendieron. Y ahí sacar motivos. Claro. Bueno, aquí, ojo, esto que está acá, todas estas consultas que se están haciendo, tienen que ver más con elementos transaccionales, que le llaman demandos medios, elementos de operación, porque se están registrando hechos. Bien, entonces aquí en MySQL Workbench, si se fijan, con ese modelo, uno puede tener una idea de lo que está ocurriendo. Ahora, también en la parte donde dice queries, podríamos hacer lo mismo. O sea, acá, por ejemplo, select vendedor.root, coma, count de boleta.número. Sé un poquito chico esta parte acá. Voy a ver acá en la edición de script. Sería preferencias, creo que era. O que era, me parece que también se podía hacer con control más. A ver, control más. Ahí está. Bien. Para que aparezca un poco más grande. Ya, ahí está. Miren. Boleta número. From. Vendedor. Inner join. Aquí estamos con colorcito como les gustan a todos. ¿Se fijan? Vendedor.a. Y ojo, acá ustedes pueden perfectamente apretar enter. ¿Se fijan? Para hacerlo más legible. Porque el comando termina en el punto y coma. Ustedes pueden apretar enter en las partes que quieran. Que estén bien separados. ¿Ya? Entonces aquí sería vendedor root es igual a boleta.vendedor-root. Y luego group by vendedor.root. Y al hacerlo en esta interfaz gráfica, le apretan aquí en el rayito y, mire, dice, no ha seleccionado ninguna base de datos. Acá le falta el use bdts, punto y coma. Entonces elegimos esta base de datos y luego hacemos el select. Bien, y dice que boleta, hay algo que no existe. Está al revés el número. Ahí sí. Seleccionamos este código, ejecutamos y ahora sí, apareció este grid. Bien. Este grid igual se ve pequeñito. ¿Ya? Es un grid bien acotado. 2.2. Ahora, pero si en vez de eso colocamos el left join, aquí, left join, y le apretamos ejecutar, entonces ahí aparece el 4.0. Bien, entonces esta herramienta a ustedes les permite flexibilizar un poco el tema de cómo visualizan los modelos y también cómo ejecutan comandos.
Ahora hagamos algunos ejercicios. ¿Ya? ¿Cómo sería el primero? Voy a decir acá, con esta base de datos que está hecha, este es un comentario. Primer ejercicio. Quiero saber, en definitiva, cuáles son los vendedores que los cuales su nombre comienzan con A. ¿Cómo se hacía eso? Vendedores los cuales comienzan los nombres con A. Select. Mira aquí, vendedor.root, coma, vendedor.nombre, coma, vendedor.appmat, coma, vendedor.appmat, from vendedor, aquí podemos esto pasarlo abajo, from vendedor, ¿y cómo hacemos para poder diferenciar eso? Ya, where nombre, like, sería A porcentaje. Y ojo, aquí está el A mayúscula, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los minúsculas? Entonces, ya, pues, entonces, ¿cómo poder hacer los dos casos? Ya, con este caso está solo en mayúscula. Veamos qué sucede, ya, con esa diferenciación. Tomamos este código, lo ejecutamos y no sale ninguno. ¿Es cierto eso? Comprobemos, po. Select asterisco from vendedor. Y seleccionamos esto, ejecutar. Y aparece nombre Catalina Pedro. En ningún momento hay uno en comienzo en A. Entonces la consulta es correcta. Cambiemos, en vez de A, coloquémosle C. Ya, para que veamos si funciona. C. Seleccionamos todo y luego ejecutar. Y aparece 2 Catalina Vidal Loyola. O sea, funciona. Ya, el filtro. Nada más que no había nada con letra A. Bien. Vamos por otro ejercicio. Segundo ejercicio. ¿Cuántos productos tienen un costo de menos de 5.000? ¿Cómo sería eso? ¿Cuántos productos tienen un costo de menos de 5.000? Solo hay que saber cuánto. Entonces, select. Ahí, ojo con algo. El producto, el elemento único, dice cuántos hay. ¿Bien? O sea, el único que te puede decir cuántos es el ID. Como el ID es único, uno puede contar ese ID y ahí funciona. Entonces aquí sería count producto.id, bien, from producto where valor menor de 5.000. Bien, y veamos el resultado. Y dice count 1. ¿Eso es cierto? Entonces hay que comprobar. Select asterisco from producto. Bien, y hacemos la ejecución. Y nos encontramos que 1 martillo vale 1.000, 2 alicate 10.000. Por lo tanto, efectivamente había uno que valía 1.000. Bien. Todas estas consultas que estoy haciendo son de orden y nivel 1, como lo vimos la semana pasada. Perdón, el lunes. Todos son de orden 1. Ahora, vamos a otro ejercicio. 3. ¿Cuál es el promedio de valor de producto? Promedio de valor de producto.
¿Cuál sería? Pues se puede poner una operación dentro de los paréntesis, ¿no? No es necesario. Hay una función que lo hace eso. ¿Cuál es? Miren, probamos, miren. Select ABG o average. Bien, producto.valor from producto. Veamos si esa función existe en MySQL. Y dice average no existe. No, pero puede poner entonces ABG. ABG. Voy a poner ABG. Y dice 5500. Entonces la función efectivamente era average, pero en su acrónimo. Entonces el promedio del producto es 5500. ¿Será cierto? Pesquemos los productos, pues. Select asterisco from producto. Tenemos uno de 1000, tenemos uno de 10.000. 1000 más 10.000, 11.000. 11.000 dividido por 2, 5500. Entonces correcto. Bien. Ya, luego vamos a otra pregunta, que también es de nivel 1. Cuarta pregunta. ¿Cuántos productos distintos tiene la boleta 1? ¿Sí? ¿Cuántos productos distintos tiene la boleta 1? Eso se puede responder con una sola tabla. Miren el modelo nuevamente. Aquí se fijan, esto, cuando uno tiene preguntas así, te desafía a entender el modelo, a poder verlo y después hacer la consulta. Mire, fíjense acá. Aquí tenemos boleta. Boleta tiene número, fecha, cliente root, vendedor root. Detalle boleta, fíjense que tiene las condiciones que se pueden armar. Tiene un ID, un producto ID y boleta número. Entonces, con detalle boleta, uno podría perfectamente responder a esa pregunta. ¿Bien? Porque uno puede agruparlo incluso por boleta número. Y uno sabe cuántos productos tienes contándolos. De hecho, boleta número se va a repetir. Si uno, por ejemplo, tuviera 2 productos en una boleta, 2 detalles, va a salir el valor de boleta número repetido y el valor de producto ID distinto. Y eso hace que tenga más productos. Entonces, fíjense acá. Sería, ¿cuántos productos distintos tiene la boleta 1? Select. Luego, detalle boleta, punto boleta número. ¿Bien? Y ojo, dice la boleta 1. ¿Se fijaron, no? QID 1, ¿bien? Luego, coma, distintos, count. ¿Qué cosa va a contar? Va a contar los detalle boleta punto producto guión bajo ID. Luego, from. Ya más abajo lo voy a poner from. From detalle boleta. Luego, where detalle boleta punto boleta número es igual a 1. ¿Bien? Veamos si es cierto. Y aparece boleta número 1 tiene un count de 1. Que eso es cierto. La boleta tiene un producto, de eso fue el martillo nomás. De hecho, no hay cosas con alicate. Bien, ¿qué pasa si a la boleta 2 le agregamos alicate para que podamos ver una cosa distinta? ¿Ya? Lo voy a agregar aquí desde el CMD. Aprovechando que tengo el tema aquí mismo. Ahí está. Insert into detalle boleta. Sería en la boleta número, dice aquí ID, va a ser el ID 3. En la boleta número 2 se va a agregar en la boleta número 2, boleta, producto ID 2, sí. En la boleta 2, la cantidad de 2 alicates. ¿Ya? Ahí está. De hecho, ahora
si vemos el otro que era el que salía el agrupado, miren esto. Ahora se fijan que quedó la boleta 1 con 3.000 y la boleta 2 con 29.000. ¿Qué tenía la boleta cada una? Ahora se fijan, empezamos a tener más data. Fíjense en esto. Voy a hacer otra pregunta más acá. 5. ¿Cuántos productos distintos tiene la boleta 2? ¿Qué sería? ¿Cuál es el cambio que tendría que tener esto? El 1 por el 2, ¿no es cierto? Porque cambió el puro filtro. Sí, como la condición es la misma. Entonces copiamos esto, vamos hacia abajo y colocamos valor 2. Y nótese ahora, al hacer esta query y ejecutarla, ahora aparece que boleta número 2 tiene 2. ¿Por qué? Porque ahora la boleta tiene martillos y alicates. Y son dos productos distintos. Bien, y de esa manera uno puede hacer un montón de queries. O sea, incluyendo las cosas que les mencioné en la pizarra, que pueden ordenar, pueden agrupar, aplicar funciones. Todas de primer orden.